Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vamos a explicar las leyes de los gases. Vamos a comenzar recordando la teoría cinética molecular de la materia. Según esta teoría, los gases están formados por partículas que se mueven de forma continua y azarosa, chocando entre sí y con las paredes del recipiente que las contiene. Precisamente la temperatura del gas se explica por el movimiento de las partículas. A mayor energía cinética, mayor velocidad de las partículas, mayor también temperatura. Y la presión del gas se debe a los choques de las partículas con las paredes del recipiente. Cuanto más choque, más presión tiene ese gas. Vamos a usar un modelo para los gases, que es el modelo del gas ideal. Un gas ideal es aquel en el que las moléculas que los componen ocupan un volumen despreciable frente al volumen del recipiente que los contiene, y que las fuerzas de atracción entre esas moléculas son despreciables. Un gas se comporta como ideal normalmente a presiones muy bajas y a temperaturas altas. A partir de aquí vamos a estudiar las leyes experimentales que expresan el comportamiento de un gas en función de las 4 magnitudes en las que depende: la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de sustancia. Vamos a comenzar por la ley de Boyle. La ley de Boyle, o ley de Boyle-Mariotte, dice lo siguiente: para una determinada cantidad de gas, en un proceso a temperatura constante, veis que vamos a tener 2 variables que son constantes: la cantidad de gas, o sea, el número de moles de gas, y la temperatura. Dice que para esas 2 constantes el volumen que ocupa un gas es inversamente proporcional a la presión que encuentra. Esto es el símbolo de proporcional. El volumen es proporcional al inverso de la presión. Luego estas 2 magnitudes, volumen y presión, son inversamente proporcionales. Matemáticamente se expresa así. Esto es una constante de proporcionalidad. Yo puedo pasar la presión a multiplicar aquí y tengo que el producto de la presión por el volumen va a ser constante. ¿Qué significa eso? Que para cualquier a temperatura y número de moles constante, el producto de la presión por el volumen de un gas siempre me va a dar lo mismo. Si yo tengo 2 estados, uno que lo voy a caracterizar por el subíndice 1 y otro por el 2, pues P1 por V1 va a ser igual a P2 por V2. Si yo represento esto para varios estados, voy a obtener esta curva, que es una hipérbola. Estoy representando la presión en atmósferas frente al volumen en litros. Fijémonos, si yo aquí tengo una presión de una atmósfera, el volumen es 1,5 litros, la temperatura es constante y la cantidad de gas también. Si duplico la presión, ¿qué le va a pasar al volumen? Pues que se va a hacer la mitad, o lo contrario. Porque el producto de la presión por el volumen, 1 por 1,5, 2 por 0,75, también es 1,5. Se mantiene constante el producto de la presión por el volumen. La ley de Charles Gay-Lussac dice lo siguiente: para una determinada cantidad de gas, vemos que ahora lo que es constante vuelve a ser la cantidad de gas, pero ahora lo que es constante también es la presión. Los procesos de presión constante se llaman isobáricos. El volumen que ocupa el gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, la temperatura en Kelvin a la que se encuentra. Esto era el símbolo de proporcional, esa alfa, pues el volumen es proporcional a la temperatura absoluta. Matemáticamente, el volumen es K, que es la constante de proporcionalidad, por la temperatura absoluta. Es decir, si yo tengo un gas a una temperatura y un volumen y caliento, pues si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta proporcionalmente. Eso es lo que dice la ley de Charles Gay-Lussac. Matemáticamente, si nosotros representamos, despejamos esta constante, sería V partido por T, la T pasa dividiendo. Si tenemos estados, pues esto se tiene que mantener constante en los 2 estados. Luego V1 partido por T1 igual a V2 partido por T2. Recuerdo que esta T es temperatura absoluta, temperatura en Kelvin. Si nosotros representamos el volumen de gas frente a la temperatura en grados centígrados, fíjense que nos da una línea recta, como hemos dicho,
Pero si nosotros prolongamos esta línea recta hasta que corte con el eje X, aquí obtenemos ineludiblemente siempre la misma temperatura. Esa temperatura es menos 273,15 grados centígrados, que es el cero absoluto. Por tanto, a este valor, menos 273,15, se le asigna el valor de 0 Kelvin. Es un límite inferior de las temperaturas. Nunca se puede llegar a ese límite. Por ahora no se ha llegado. La escala Celsius se relaciona con la escala Kelvin, con la escala absoluta, de tal manera que a la temperatura en grados centígrados o Celsius se le suma 273,15. Nosotros habitualmente no lo hacemos de manera tan precisa y hacemos que el 273,15 lo ponemos aproximadamente igual a 273 y lo que sumamos es 273. La ley de Gay-Lussac dice que si se calienta un gas manteniendo constante el volumen, observamos que también aumenta su presión. Vamos a ver aquí este esquema, este dibujo. Aquí tenemos un baño de hielo. Vemos que las partículas tienen una determinada temperatura baja, poca velocidad, eso dice la teoría cinético-molecular, y aquí estamos a una atmósfera. Si calentamos, ahora hemos calentado ese agua y el agua está hirviendo, vemos que las partículas al tener más temperatura pues tienen una energía cinética mayor, una mayor velocidad. ¿Y qué ha ocurrido con la presión? Pues que la presión se ha incrementado, ha pasado de 1 atmósfera a 1,37 atmósferas. Por lo tanto, para una determinada cantidad de gas, en un proceso a volumen constante, no hemos variado el volumen, eso se llama isocórico, mismo volumen, la presión total del gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentra. Este es el signo de proporción. Es decir, que cuando el volumen y la cantidad de gas, el número de moles es constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Matemáticamente, P igual a K por T. Bien, si nosotros despejamos K, pues sería P partido por T. Eso es que es constante. P partido por T es constante. Entre dos estados, pues se cumpliría que en el primer estado el valor de ese cociente es igual al valor de ese cociente en el segundo estado y en cualquier estado que tengamos. Eso es lo que significa P partido por T igual a constante, que P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Podemos obtener todas estas leyes, estas tres leyes, en una única ley que llamamos ley combinada de los gases, que dice lo siguiente: para una determinada masa de gas, es decir, que ahora lo que se mantiene constante es la masa del gas, el número de moles del gas, en las que cambian las condiciones de presión, volumen y temperatura, el cociente PV partido por T, presión por volumen partido por temperatura, permanece constante. Matemáticamente, pues P por V partido por T es igual a constante. Si lo hacemos entre dos estados 1 y 2, pues P1 por V1 partido por T1 va a ser igual a este cociente en el estado 2, P2 por V2 partido por T2. Esta ley combinada, fíjense, que implica a estas tres leyes. Vamos a verlo. Si nosotros tenemos aquí esta ley, que es la ley combinada, y la temperatura es constante significa que no varía, es decir, que T1, y aquí también es T1. Puedo simplificar T1 por T1 y T1, y me quedaría la ley de Boyle. Bien, si ahora lo que mantenemos constante es el volumen, es decir, V1 es igual a V2, puedo simplificar los volúmenes. Y me quedaría la ley de Gay-Lussac. Y finalmente, si lo que es constante es la presión es P1 y P1, puedo simplificar la presión y me quedaría la ley de Charles Gay-Lussac. Por tanto, con esta ecuación, usando esta ecuación, simplificando los términos que vayan siendo constantes, tengo las tres leyes de los gases que hemos estudiado. Pero
Obviamente, hemos visto qué pasa cuando es constante la presión, el volumen, la temperatura, y siempre hemos mantenido constante la cantidad de gas, la masa de gas, es decir, el número de moles del gas. Vamos a resumir estas leyes, vamos a fijar en 3 de ellas. La ley de Boyle, que las magnitudes constantes eran el número de moles de gas y la temperatura, y decíamos que la presión era inversamente proporcional al volumen. Si despejamos el volumen, pues será inversamente proporcional, una constante de proporcionalidad, por 1 partido por P. La ley de Charles Gay-Lussac, ahora era constante la cantidad de gas, el número de moles de gas y la presión. Y el volumen era directamente proporcional a la temperatura. Es decir, V igual, directamente proporcional, una constante de proporcionalidad, pongo K' para distinguirla de la anterior, no tienen por qué ser iguales, por T. Y la ley de Avogadro. Ahora, lo que eran constantes eran la presión y la temperatura del gas. Y el volumen del gas era directamente proporcional al número de partículas o al número de moles. Luego V sería igual a K segunda, para distinguirla de estas dos, por N. Si yo recojo estas 3 leyes, tendría que el volumen es directamente proporcional a la temperatura y al número de moles, como indican estas 2 leyes, e inversamente proporcional a la presión, como indica la ley de Boyle. Y el producto de 3 constantes es una nueva constante que vamos a llamar R, que es la constante de los gases ideales. Entonces esto sería R por T por N partido por P. Si paso la P a multiplicar y esto lo reordeno, me quedaría P por V igual a N por R por T, que es la ecuación de estado de los gases ideales. Es decir, dadas 4 variables, la presión del gas, el volumen del gas, el número de moles del gas y la temperatura absoluta del gas, pues yo puedo relacionarlas con esta ecuación y conocidas 3 de ellas puedo calcular la que resta. Cuando los gases se comportan idealmente, es decir, a presiones bajas y temperaturas altas, como hemos visto, las variables de estado que definen el estado del gas, la presión, el volumen, el número de moles y la temperatura absoluta, se relacionan entre sí por esta ecuación de estado de los gases ideales, donde P es la presión que se mide en atmósfera. Recordemos que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. V es el volumen de gas en litros. Recordemos que un litro es un decímetro cúbico y un mililitro equivale a un centímetro cúbico. N es el número de moles. El número de moles, pues si la masa de un mol es la masa molecular en gramos, dividiendo la masa total entre la masa de un mol, obtendré el número de moles. La T es la temperatura absoluta, ojo, la temperatura en Kelvin, que se le sumaría a la temperatura en grados centígrados 273. Ya sabéis que realmente es 273,15, pero nosotros lo aproximamos a 273. Y R es una constante que vale lo mismo en todo el problema y lo que vale R es 0,082 atmósferas por litro partido mol Kelvin. Recuerden también que ciertos gases son diatómicos. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo están formados por moléculas que están constituidas por 2 átomos de cada uno de esos elementos. La ecuación de estado se puede expresar de otras maneras. Por ejemplo, podemos hacer visible la masa del gas o la masa molecular, teniendo en cuenta que el número de moles es igual a la masa del gas partido por lo que es la masa de un mol, ¿no? Si yo tengo la masa y la divido por la masa de un mol, tengo cuántos moles tengo. Y la masa de un mol es la masa molecular expresada en gramos. Si sustituimos N por esto, me daría P por V igual a la masa partido la masa molecular del gas por R y por T. Esta es otra expresión. También a veces es útil tener la ecuación de estado en función de la densidad. La densidad es el cociente entre la masa y el volumen de un gas. Y aquí tenemos la masa y el volumen. Vamos entonces a poner la masa aquí. Todas estas constantes las voy a agrupar, RT partido la masa molecular, y ahora el volumen lo voy a pasar dividiendo. Y esto es lo que hemos definido como la densidad. Lo pongo aquí D. Y esta es otra forma de ver la ecuación de los gases, la ecuación de estado de los gases ideales.
P igual a D por R por T partido por M, siendo M la D la densidad. Bueno, aquí tenéis un cuadro resumen donde están todas las leyes que hemos visto de los gases, sus expresiones matemáticas, las magnitudes que son proporcionales y las magnitudes que permanecen constantes. La ecuación general es esta y aquí hay dos formas, en función de la masa o en función de la densidad. Pues muchas gracias por vuestra atención una vez más y hasta un futuro vídeo.